Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. 9 de la mañana, hora menos en Canarias, arranca el día en las bolsas y ese optimismo por ese acuerdo comercial entre Europa y Estados Unidos. Enseguida lo vamos a ver reflejado en pantalla porque se empiezan a mover los índices, se empieza a mover el IBEX 35 y empieza la semana de Villanueva con subidas. ¿De cuánto? Pues más de lo que anticipaban los futuros, que se le veía algo más amainado que el resto de los índices, y prácticamente el 1% es lo que se nota del principal selectivo de la bolsa española, que se coloca ya en los 14.374 puntos en una jornada en la que los ganadores y los perdedores se escriben por esos bancos que ven despejarse las dudas tras ese acuerdo arancelario que parece sentar y muy bien a los inversores. 2% es lo que sube ya BBVA, Banco de Sabadell 1,93%, donde por cierto hoy tenemos declaraciones de César González Bueno de Banco Sabadell señalando que el dividendo de Sabadell no hay precedentes de un reparto al accionista del 26% de la capitalización en 12 meses. Cree que no hay precedentes. Banco Santander sube el 1,30%, Mapfre 1,64%, un sector financiero que celebra y se ve aupado por ese acuerdo, y el único que retrocede esta mañana es Indra. En el mercado continuo, por cierto, entre los protagonistas está Prosegur Cash, que ha presentado resultados y sube un 0,95%, aunque entre los mejores y peores de la sesión tenemos varios nombres. El Iberretas 7 se dispara el 8%, 5% Técnicas Reunidas, y cae la Inmobiliaria del Sur el 1,5%. Eso es lo que está pasando en la bolsa española, en el IBEX 35 y en el mercado continuo. Miramos a Europa para ver cómo despiertan, cómo reaccionan a ese acuerdo comercial el resto de bolsas europeas. Roberto. Pues con subida del 1,02% para el Eurostoxx 50, del 1,17% para el CAC 40 francés, y seguimos a la espera de los primeros movimientos dentro del DAX alemán. Si nos vamos dentro del CAC 40, vemos que la mayor subida está en Stellantis con un alza del 2,88%, el Legrand con una subida del 1,97%, y también tenemos a Louis Vuitton subiendo 1,39%, y es que según The Wall Street Journal, la compañía estaría pensando vender su cartera Marc Jacobs por hasta 850 millones de euros. En el lado de las caídas vemos pocas, solo 3, tales con una bajada, eso sí, del 2,04%, Orange con una caída del 0,90%, y también tenemos a Carrefour bajando un 0,39%. Dentro del Eurostoxx 50, la mayor subida está en ASML Holding con una alza del 3,73%, en Volkswagen con una subida del 2,49% y también en Infineon con una alza del 2,60%. Y en el lado de las caídas vemos a Deutsche Börse cayendo un 0,31% y también a Enel bajando un 0,19%. Buen tono hoy para los semiconductores en Europa tras ese acuerdo firmado esta madrugada entre Samsung y Tesla. Miramos al mercado de divisas, donde tenemos a esta hora de la mañana al euro en 1,17, $16. Está cayendo la moneda europea frente a la moneda americana un 0,33%. Mercado de materias primas, commodities, con subidas hoy para el precio del petróleo, el Brent, cotizando con una subida del 0,9% en $69,06. Caída, sin embargo, ligera del 0,13% para el West Texas, está cotizando ahora mismo en los $67,25. Futuros americanos, ¿cómo los tenemos a esta hora, Roberto? Futuros americanos con subida del 0,59% para el Nasdaq 100 y del 0,41% para el S&P 500. Si vemos hoy en las plazas americanas, lo importante está en Boeing, y es que los sindicatos rechazan la última propuesta de la compañía, que ahora se prepara para una huelga que parece inminente. Eso sí, las acciones en preapertura suben un 0,68%. En las plazas asiáticas, después de saber que hoy Samsung suministrará chips a Tesla en un acuerdo por valor de $16.500 millones y que sus acciones tienen una subida del 6,83%, algo que no se veía desde el 3 de septiembre de 2024, vemos al Nikkei de Tokio, que ha cerrado la sesión con una caída del 1,05%, a Shanghái, que está operando plano pero con una subida del 0,12%, el Hang Seng, que está subiendo un 0,80%, y el Kospi coreano, importante hoy con Samsung, sube un 0,42%. 9:04 de la mañana. Enseguida, después de publicidad, vamos a mirar al detalle lo que está pasando por dentro en las bolsas europeas. Vamos a analizar protagonistas empresariales de este lunes, en una semana intensa en lo que se refiere a referencias macroeconómicas, en lo que se refiere a bancos centrales y también a resultados empresariales. Lo vamos a analizar todo con Rodrigo Villanueva, gestor en Actitud Small Caps. Y a partir de las 9:30 de la mañana,
consultorio de bolsa, hoy con Javier Echeverría, analista de mercados, al que pueden dejarle ya su consulta en el 91 533 1851, 91 533 1851, mandar un mensaje de texto de audio al WhatsApp 609 224-716, 609-224-716 o en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden seguir viendo en directo, también participando en nuestro chat, dejándonos su comentario o dejándonos su consulta @Intereconomía en YouTube. Ya han llegado las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio tienes un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios, y en una gran variedad de marcas para hombre, niño y mujer. En moda para hombre tienes firmas como Timberland, Norsails, Rushmore, Mirto o Paul & Sar. Para mujer, Donna Karan y Now Lover. Y para los más pequeños de la casa, Boss Kidwear, Hugo, Gag, Young & Young y Pepe Jim Baño. Para los chicos, Box Orange, El Pulpo y Antonadoc. Y para chicas, Inside, Gag y Jazz & Young. Las mejores prendas para este verano te esperan en las segundas rebajas del Corte Inglés. Pero no solo eso, este 20% de descuento adicional llega también a los zapatos para mujer, con marcas como Geos, Michael Kors, Pedro Miralles, Picolinos y Skechers. Y también a los zapatos para hombre, con firmas como Callahan, Clark, Fluchos y Geos. Y para que completes tus looks con la máxima elegancia, descubre las segundas rebajas en accesorios para hombre, marcas como Hugo, Olimpo, Karl Lagerfeld y Leiva, y para mujer bolsos como Boss, West y Now Lover, y pañuelos de West, Now Lover y Banasari. En lencería te sorprenderá Chantel, y en ropa interior para hombre, Besop y Kid Pick le brindarán la máxima comodidad. Recuerda, son las segundas rebajas del Corte Inglés con un 20% de descuento adicional. No te las pierdas, del 14 al 31 de julio en tienda, en la web y también en su app. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Despierta, invierte, gana. 9 y 7 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, siguen las subidas, las ganancias en las bolsas europeas. IBEX 35 arriba ahora mismo un 0,89%, 14.365 puntos. Optimismo en Europa ante ese acuerdo comercial firmado ayer en Escocia entre Estados Unidos y la Unión Europea, entre Donald Trump y Ursula von der Leyen. Acuerdo que se está cotizando como en las empresas españolas. Eva, ¿qué movimientos estamos viendo por dentro de los índices? Bueno, pues recordemos que entre la letra pequeña y grande hay inversión en defensa americana, con lo cual las compañías vinculadas al sector de defensa en Europa lo están cotizando con mayoría de órdenes vendedoras, y el que sin lugar a dudas representa al sector en el IBEX 35 es Indra, y retrocede hasta un 2,71% hasta los 35,96 euros por acción. Si miramos al sector automovilístico, uno de los que estaba muy pendientes de ese acuerdo y que, aunque no ha conseguido las bondades del acuerdo de Washington con Tokio, vemos precisamente como los títulos de CIA Automotive en el continuo están aumentando el 1,5% hasta los 26,75 euros por acción. Y por supuesto, dentro de lo que es eliminar dudas y temor de efectos sobre la economía, los grandes ganadores del día se escriben por parte de la banca, con subidas de BBVA y Sabadell, por ejemplo, del 1,5%. Y ojo también que estamos muy pendientes de ese sector farmacéutico a la espera de que sea el arancel general para todos ellos, y la farmacéutica Rovi sube hasta ahora el 1,98%. Entre los protagonistas del día, como menciona Seba, Banco Sabadell, cotizando con una subida ahora mismo del 1,73%, por encima de 3 euros el título. Supera esa barrera el Banco Sabadell en un día en el que se sigue hablando de la OPA, porque tenemos entrevista del consejero delegado de la entidad, César González Bueno, en el diario Expansión, en el diario El Economista. Entre otros asuntos, cuenta César González Bueno que esa oferta de BBVA considera que era demasiado baja. Sigue defendiendo que esa oferta, esa OPA, es demasiado baja. ¿Qué más asuntos dice en
en esas entrevistas el CEO del Sabadell, Eva? Pues bajo ese paraguas de que la oferta es no valora para nada de manera justa a la entidad y que no tiene sentido, defendía al mismo tiempo el camino en solitario de la entidad, al tiempo que por supuesto ha defendido lo que contempla ese plan estratégico que presentaba al calor de lo que era la presentación de sus resultados. Además dice que integrar las plataformas de BBVA y Sabadell implicaría, dice, una pérdida de 1.000 millones. Defiende el dividendo aprobado por Sabadell, dice que no cree que haya precedentes de un reparto al accionista del 26% de la capitalización en 12 meses. Dice que la operación de TSB, por otra parte, si no hubieran vendido el negocio británico, habrían tenido que invertir sustancialmente. ¿Qué más en torno al Sabadell? Pues aquí en Capital Intereconomía hablábamos con el director financiero Sergio Palavecino, que defendía el camino en solitario de la entidad tras presentar el plan estratégico. Vamos a recuperar sus palabras. Nosotros tenemos claramente un proyecto en solitario, que es el que hemos presentado ayer. Es un proyecto a 3 años que yo creo que tiene muchísimo atractivo, esa rentabilidad del 16%, esos dividendos de más del 40% en estos 3 años y una capacidad muy clara de crecer. Tenemos el banco preparadísimo para eso, ¿no? Y entre los protagonistas que esta mañana están escribiendo la crónica tenemos que mirar dentro del mercado continuo títulos como Prosegur Cash, que vemos como esta mañana está cotizando con subidas del 0,71% en 85 céntimos por acción. Ha ganado un 22% más por el aumento del negocio en todas las geografías. Y también parada en Soltec, la compañía que conocíamos en las últimas horas. Vemos cómo había señalado que ha acordado ese plan de reestructuración y reducía su deuda a 255 millones. En Europa ponemos el foco en las compañías británicas, en este caso en GSK, que Henry Pharma anunció que ha firmado varios acuerdos con GSK para desarrollar hasta 12 medicamentos innovadores. La acción en Londres sube un 1,51%. También HSBC tiene previsto despedir a varios empleados del área de ventas y operaciones de acciones en su oficina en Düsseldorf, según Bloomberg News. La acción sube un 0,26%. Noticias también sobre NatWest, y es que ha iniciado este lunes su programa de recompra de acciones por un valor total de hasta 750 millones de libras esterlinas. También noticias sobre Tesco, y es que ha dicho hoy que lanzará el segundo tramo de 500 millones de libras esterlinas de su programa de recompra de acciones de hasta 1.450 millones. Ahora mismo la compañía cae, eso sí, un 0,40% en Londres. Y acabamos con dos compañías más, con Eni, y es que el director ejecutivo de Eni, Claudio Descalzi, dijo al Financial Times en un comunicado publicado este lunes que la compañía energética italiana espera que las ganancias de sus negocios verdes igualen a las de petróleo y el gas para 2035 y las superen para 2040. El valor sube en la bolsa de Milán un 0,19%. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 euros con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. Ven a probar el nuevo restaurante y bar de tapas Barbudo en Príncipe de Vergara 57. Disfruta de nuestras empanadillas caseras o de nuestro bikini de rabo de toro con queso y rúcula acompañado de una gran variedad de vinos por copas. Barbudo, calidad y tradición en pleno barrio de Salamanca. Reservas en barbudo.com o llamando al 614 28 10 71. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes, a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Las 9:15 de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos a analizar lo que está pasando en los mercados. Lo vamos a hacer con ayuda de Rodrigo Villanueva, gestor en Attitude Small Caps. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Te veo pero no te escucho. No sé si tienes muteado a lo mejor el sonido, si podemos mirar algo desde aquí. A ver si podemos escuchar a Rodrigo. A ver, algo hemos oído por ahí. Sigo sin escucharte, no te preocupes que intentamos retomarlo ahí por línea interna desde control para analizar con Rodrigo lo que está pasando en los mercados en este día en el que las bolsas europeas están cotizando con ganancias, están cotizando con subidas. Ese acuerdo comercial sigue el optimismo con esas subidas que está liderando ahora mismo la bolsa de París, ganando más de un 1%, un 1,12% arriba el CAC en 7.922 puntos, con el IBEX 35 subiendo casi un 1%, un 0,98%, 14.377 puntos, y con el DAX que ha ido reduciendo un poquito ese optimismo inicial, subidas ahora mismo del 0,73% al borde de los 24.400 puntos. Sigo viendo por ahí en pantalla a Rodrigo Villanueva, pero no sé si le escucho ya. Rodrigo, ¿te tengo por ahí? ¿No? Pues intentamos, si no, recuperar la conexión vía telefónica para poder hacer esta conexión, poder escuchar a Rodrigo, escuchar sus opiniones, su análisis sobre lo que está pasando hoy en Europa, un día en el que estamos pendientes también de las compañías de defensa y de la caída de Indra, que está liderando esos recortes, dejándose un 2,6%. No está sentando bien hoy al sector en Europa el hecho de que la Unión Europea, a cambio de ese acuerdo comercial con Estados Unidos, tenga que comprar armamento estadounidense, tenga que invertir en defensa, pero en defensa estadounidense, lo que está haciendo, por ejemplo, que vemos también caer a los títulos de Thales en la bolsa francesa casi un 3%, 2,96% arriba. Saludo ahora sí, línea telefónica, Rodrigo Villanueva, de Attitude Small Caps. Rodrigo, hola, ahora sí te escucho, buenos días. Ahora sí que me escuchas, Rubén. Ahora sí te escucho. Encantado de saludarte, aunque no pueda verte. Otra ocasión será, otro día será. Oye, ¿cómo estás? Bueno, ¿Cómo estás viendo esta reacción, esta primera reacción de las bolsas europeas al acuerdo comercial entre Europa y Estados Unidos? A ver, pues sinceramente un poco defraudado, ¿no? Con el acuerdo entre Donald Trump y Europa. Creo que no es un buen acuerdo en el largo plazo para la región europea, ¿no? Donde pues lleva bastantes años siendo una región bastante infravalorada por el mercado, ¿no? Y yo creo que con el acuerdo de esta semana pues se justifica ese underperforming, ¿no? Comparado con el mercado estadounidense. Yo creo que Ursula von der Leyen ha claudicado frente a los chantajes de Trump. Creo que es un mal acuerdo en el largo plazo, no solo para Europa en esta legislatura, sino después de Trump. Pues creo que va a ser muy difícil renegociar estos términos, ¿no? Y va a sentar una base de un acuerdo que yo creo que es muy bueno para Estados Unidos, donde se asegura inversión, donde se asegura también unos aranceles buenos para ellos, y sin embargo pues no hay esa reciprocidad, ¿no? en el acuerdo. Y bueno, pues bastante preocupado, ¿no? al respecto por Europa, ¿no? Donde yo creo que hay una falta de liderazgo tremenda, y es pues el acuerdo de esta semana ha sido un síntoma y un reflejo claro de la situación política, ¿no? Y del liderazgo en la Unión Europea. Ahora sí, aunque el acuerdo deja mucho que desear, sobre todo por el lado europeo, con esas
Críticas que llegan, por ejemplo, también, Rodrigo, esta mañana desde Francia, que califican ese acuerdo de desequilibrado. El hecho de que ya no haya esa incertidumbre arancelaria va a dar tranquilidad al mercado y puede hacer que continúe el optimismo en la renta variable. Bueno, yo creo que en el corto plazo al final sí, ¿no? El tema de ya fijar una certidumbre para al menos el medio plazo, ya sabes más o menos lo que van a hacer ciertas empresas y el coste que van a tener que pagar. El problema es que el deterioro en los fundamentales pues va a ser bastante alto para todas las empresas internacionales que exporten en Estados Unidos, ¿no? Un 15%. Pues es una pérdida de margen bastante importante. No sabremos al final, va a ir caso por caso, industria a industria. No sabemos si la mayoría de ese arancel lo va a sobrepagar pues el consumidor final en Estados Unidos, o por contra pues si va a haber un deterioro de los márgenes en las empresas europeas. Yo creo que va a ser según he hablado con alguna compañía, un mix de ambas, ¿no? Entonces al final perdemos todos, pierden los consumidores en Estados Unidos y pierden las empresas europeas. ¿Qué sectores se van a ver más beneficiados? ¿Qué sectores se van a ver más perjudicados? Hoy en el corto plazo, de momento, la primera reacción negativa la tenemos sobre el lado de la defensa europea. Lo contábamos Thales e Indra, entre las compañías que están bajando por el hecho de que Europa tenga que invertir más en defensa, sí, pero claro, va a tener que invertir más en defensa estadounidense, en compañías americanas. Exacto. Bueno, yo ahí no lo tengo del todo claro, porque al final yo creo que Europa en parte ha firmado este acuerdo por un tema de Trump sobre el chantaje del gasto en defensa, ¿no? Yo creo que a cambio de que igual no tengan que gastar tanto como al principio Trump estaba fijando a los países europeos, ha dicho, oye, bueno, pues por lo menos a cambio me pagáis arancel y tengo un acuerdo comercial que al menos me beneficia y me compensa parte de todo el gasto militar que tengo. Aún así, pues van a aumentar el gasto militar, pero yo creo que no va a ser tanto como se preveía con anterioridad. Y luego, pues bueno, al final va a ser beneficioso para todas las empresas americanas de defensa, sin embargo, pues para las europeas no lo va a ser tanto. En un sector que también conocemos bastante, ¿no? Es el de automoción, donde ha habido ahora ligeras subidas. Pues bueno, yo creo que la certidumbre hace que bueno, pues que el mercado lo vea como positivo, pero es un muy mal acuerdo para cualquier marca europea que ya de por sí está sufriendo una competencia tremenda con los vehículos chinos. Pues el hecho de que también pongas aranceles, ¿no? al mercado de la región americana, donde también vendes parte de tu producto, pues puede ser un detonador de muchas marcas, ¿no? Más allá de ese acuerdo comercial, o no más allá, porque veremos también qué implicaciones tiene en lo que se refiere a la inflación en Estados Unidos, entre otras, tenemos reunión de la Reserva Federal, Rodrigo, esta semana. ¿Esperas algo? ¿Esperas nada de Powell? ¿Va a claudicar? ¿Se va a rendir ante las presiones de Trump? ¿Va a haber movimiento de tipos? Yo creo que la semana pasada dejaron una anécdota que, bueno, básicamente puedes ver la tensión que se masca en la relación entre ambas partes, ¿no? Entre Trump y Powell. Yo creo que Powell va a aguantar, no se va a dejar amedrentar por la presión de Trump. Yo creo que Ursula von der Leyen debería aprender mucho de Powell, ¿no? De ser un poco más independiente y saber lo que es bueno para el país o para la gente que representa, en vez de dejarse presionar por un acosador, por así decirlo. Y bueno, yo creo que al final Powell no va a claudicar y va a mantener su speech de siempre. En cuanto a también va a esperar, ¿no? Yo creo que tiene miedo de que vuelva la inflación. Yo creo que puede ser acertado seguir siendo conservador si fuera por Powell, y yo creo que hace falta esperar, y sobre todo ahora con todo el tema de los aranceles, cómo va a influir la inflación, ¿no? Lo que he comentado antes, ese coste del arancel, cuánto lo va a tener que pagar el consumidor en Estados Unidos, que afectará a la inflación, y eso ahora mismo Powell no lo sabe, y yo creo que tiene que ser conservador con ello y esperar. En cuanto a resultados empresariales, ¿qué esperas de esta semana? ¿Qué tienes ganas de ver? Bueno, pues tengo ganas de ver todas las empresas que son más vidrieras, ¿no? Ver un poco cómo
cómo está afectando el consumo en Europa, si de cara al Q2 pues se ha mejorado un poco el consumo en Europa, donde hemos visto que hay una debilidad tremenda en los últimos 1 año y medio, 2 años, y bueno, pues ver un poco si el consumo empieza a tirar en Europa, ¿no? Yo creo que es algo bastante importante para la economía y un síntoma tremendo de si están yendo bien las cosas en la región o no. En cuanto a aquí en España, seguimos pendientes del sector financiero de esa OPA. BBVA Sabadell, tras los resultados que presentaba Sabadell el pasado jueves. Esta semana es turno para el BBVA, que ha decidido aplazar hasta septiembre ese periodo de aceptación de la OPA, y hoy nos desayunamos con entrevistas en varios medios, en varios periódicos económicos del CEO del Sabadell, César González Bueno, en el que sigue insistiendo en que esa oferta es muy baja, que el rechazo es unánime. ¿Tú crees que va a haber movimiento por parte del BBVA? ¿Va a mejorar la oferta? ¿O qué puede pasar? ¿En qué puede terminar todo esto? Bueno, yo creo que al final tienen que llegar a un acuerdo. Si no hay un acuerdo en el precio, pues al final BBVA tendrá que subirlo. Yo creo que sería lo más lógico. No soy un experto en esta OPA, porque no seguimos mucho bancos, no es algo que nos apetezca mucho tener en cartera a largo plazo, pero bueno, al final esto es un tema de dos, ¿no? Y tienen que llegar a un acuerdo de precio, y si a una de las partes pues le parece bajo, pues intentarán que todos estén felices. Yo creo que siempre al final cuando estás haciendo este tipo de acuerdos, ambas partes tienen que estar contentas para que sea un buen acuerdo. Termino, Rodrigo, con la última. ¿En qué estáis? ¿En qué tenéis puesto el foco ahora mismo en cuanto a compañías donde estáis viendo oportunidad? Ahora mismo en Asia. Creo que estamos viendo una vuelta del flujo de inversión a toda la región asiática, donde ha hecho muy mal rendimiento en los últimos 5 años, y estamos viendo que bueno, pues todo ese ruido, ¿no?, que siempre ha habido en torno a la guerra comercial. También yo creo que al final pues que una región haya ido tan mal durante tanto tiempo, pues eso va generando un peso cada vez mayor, ¿no?, para que suba. Y bueno, estamos viendo que ciertos flujos están volviendo a Asia, no solo en la parte de grandes compañías, sino también en las pequeñas, que es un gran síntoma de que el cambio de narrativa está cambiando, ¿no? Porque cuando ya entran el dinero en compañías pequeñas, significa que de verdad se está mirando la región y de verdad se están viendo las oportunidades que hay. Entonces, bueno, nosotros estamos invertidos un 30% en Asia, y la verdad que este año pues está yendo bastante bien. Rodrigo Villanueva, gestor en Actitude Small Caps, gracias por el análisis de este primer día de la semana intensa la que tenemos por delante y sobre la que hemos puesto algo de luz con tus opiniones. A ti, muchas gracias. Gracias, Rodrigo, cuídate. Buena semana. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. No es Arizona. Son las hoces del Duratón. No es Roma. Es Coca. No es Canadá. Son los bosques del Espinar. No es Galicia. Es el Camino en Segovia. No es Berlín. Es Nava de la Asunción. No es el Salto del Ángel. Es Navafría. La provincia de Segovia, un mundo entero por descubrir. Diputación Provincial de Segovia. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Camino de las 9:30 de la mañana, consultorio de bolsa con Javier Echeverri, analista de mercados. Echeverri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rubén. ¿Cómo te pillas este lunes? Pues mira, me pilla recién llegado de vacaciones, así que ponme un poco al día de
¿De qué me he perdido durante este mes? Pues, bueno, a mí lo que me tiene desconectado y ennortado, como dicen, es total, el acuerdo de la Unión Europea. Me tiene manos arriba, es decir, ya esto es bajada de pantalones. ¿Tú no lo llamarías acuerdo? No, que va. Esto es un stalking que dicen los americanos. Esto es ¿cómo se llama? Bueno, no me sale la palabra. Pero vamos, en definitiva, es una manera de presionar de una manera totalmente ilícita a Europa, y von der Leyen se lo ha tragado con patatas, que es que me parece alucinante. O sea, que hayamos cedido todo esto, 750.000 millones de dólares en energía estadounidense. Sí. Es que me parece una salvajada. Vamos, un acuerdo para comprar no sé cuantísimos coches que se los comprará von der Leyen, porque si no, no lo entiendo. Lo que tendría que hacer básicamente es utilizar todo ese dinero para reflotar en I+D a la industria inmobiliaria europea, que es de las pocas industrias que tenemos junto con la del lujo, y por el contrario lo que hace es meterle más presión con una cantidad de dinero importantísima, a saber cómo piensa distribuirlo, qué cantidad, porque ha dicho que se comprará una gran cantidad de coches americanos. ¿Cuánto es una gran cantidad? ¿10? ¿10.000? ¿100.000? No tengo ni idea. Una barbaridad. Oye, ya que mencionas eso... Y además, digo que ya que mencionas que el tema de la energía, y ahora enseguida entramos de lleno en las consultas y en la bolsa, y en el optimismo del mercado, con que parezca que no es acuerdo, que parece otra cosa, como tú dices, está gustando al mercado. Pregunta Gustavo, ¿cómo ve el analista el compromiso de Europa de comprar unos 640.000 millones, dice este oyente, en energía de Estados Unidos, pero que esa cifra se ha puesto incluso algo más arriba? Se ha hablado incluso de 750.000 millones, ¿no? 750.000 millones, sí, me parece una salvajada. Tenemos proveedores de crudo y de gas muy cerquita que no tienen que hacer el viaje que tiene que hacer esa energía. Hemos peleado muchísimo para que la situación entre Ucrania y Rusia se solventase. Se ha dilatado tanto en el tiempo que ya nos parece normal seguir peleando, seguir poniendo barreras y sanciones a Rusia. No hablamos de Omán, no hablamos de Arabia Saudí, no hablamos de Argelia, no hablamos de todos los proveedores de gas y de petróleo que podríamos tener al lado. Y si nos queremos meter en más jardines y vamos a hacer el bestia, busquemos proveedores alternativos como Venezuela, que es una barbaridad porque todo el mundo se va a llevar las manos a la cabeza. Pero oigan, es que es un proveedor realmente fuerte. Entonces, a la hora de tomar alternativas ante este bullying que estamos sufriendo por parte de Estados Unidos, con aquello de que tenemos una deuda muy fuerte con ellos, oiga, perdone, tenemos una deuda muy fuerte con ustedes porque se ha planteado de esa manera durante el paso del tiempo. No es que no hayamos querido pagar, es que se ha ido generando una deuda durante el paso de los años que no ha sido de ayer a hoy, y al final lo que sucede evidentemente pues es que hay que ir haciendo ajustes, pero de ahí a sufrir un poco esta... no sale la palabra, pero vamos, me come la sangre ver lo que está pasando, Rubén. Ya te veo. Oye, ¿y esto cómo afecta a las compañías? Por ejemplo, ¿hace que esos proveedores de energía, de gas, europeos, dejen de ser interesantes? Lo mismo para las compañías de defensa. Estamos viendo caídas para Indra, para Thales, por ejemplo, entre otras. ¿Cómo va a afectar esto a compañías? ¿Qué sectores se pueden ver, Javier, más perjudicados, más beneficiados? ¿Quién gana, quién pierde con esto? De momento, en principio no, porque las compañías españolas que se dedican a la energía son básicamente productoras, es decir, producen con una materia prima que no extraen ellos, es decir, Repsol no extrae directamente, lo que hace es comprar la producción de extractores de crudo y procesarla. Entonces, si hay crudo, a ellos les viene materia prima y no les viene mal. De hecho, Repsol, lo estás viendo, la reacción esta mañana va arriba a un 0,77%. En principio no tiene por qué afectarlas demasiado, pero este chantaje, que me sale ya la palabra, el chantaje al que estamos sufriendo, porque es que lo de Trump es como un niño de patio de colegio que sale a quitarle el bocadillo a los que vea. Me parece una barbaridad, y que seamos capaces de decir, bueno, está bien, oiga, ¿será que no hay más socios en el mundo? ¿Será que no tenemos capacidad nosotros? ¿Y será que no va a haber más administraciones? Oye, aguante un poco, que Trump no va a durar toda la vida.
no sé, Bandelo tenga un poquito de mano izquierda, diplomacia. Hombre, para eso está la política, ¿no? Para tener un poco esa diplomacia y jugar a contener las cosas. Lo que está pasando es histórico. O sea, tenemos que comprar gas y crudo de Allende los Mares, que tiene que hacer un transporte terrible al precio que les dé la gana, porque evidentemente no va a ser al precio que quiera la Unión Europea, cuando tenemos aquí al lado otros socios que podrían proveer de ese gas y de ese crudo muchísimo más barato. No sé, yo no le encuentro demasiado sentido, me parece una tomadura de pelo. De nuevo volvemos a los acuerdos de tapadillo en fin de semana de la Unión Europea, que esto es una costumbre von der Leyen espectacular y que me parece horroroso. Oiga, no sé, no funciona así, no se vaya de tapadillo a hacerlo en fin de semana, pero bueno, en fin. Aquí siguen reaccionando nuestros... Después de todos, no pasa nada, los 6 meses, dentro de 6 meses no nos acordaremos y diremos, ¿qué pasa en las bolsas? ¿Por qué están cayendo tanto? Está Europa bajísima, con lo bien que iba. Pues chicos, pues no lo entiendo. Pues es que en principio no ha cambiado nada. No, oiga, es que todo esto va a traer una cola después. Es que todo este agujero económico que se podría emplear para hacer creer a las industrias europeas para que crecieran, para que invirtieran en apoyos, en subsidios, sobre todo en investigación, en ser competitivas. Como bien decías, nos viene muy fuerte la competencia desde China. Oiga, pues compita, que talento hay de sobra, lo que no hay es tantos recursos como tiene China. Compitan, pero no compremos fuera. Bueno, aquí siguen nuestros oyentes, reaccionando en nuestro chat de nuestro canal de YouTube, @Inteleconomía, sobre este acuerdo comercial. Le preguntan que hasta dónde compramos el gas, que bien Javier de los aranceles es lo de menos, y otro se pregunta por qué no cobra la Unión Europea el IVA a los productos que vienen de Estados Unidos, que lo vendamos como lo vendamos. El IVA es un impuesto que paga al final el cliente final. ¿De qué nos quejamos?, se pregunta este oyente. Oye, vamos a la bolsa y vamos a las empresas, que luego nos come el tiempo y se nos enfadan, y con razón, los oyentes. Primero, situación de las bolsas. Ahora recuerdo las formas de contacto y hago lista por aquí y vamos analizando de la manera más rápida, pero sin dejar de hacerlo bien, los valores desde el punto de vista técnico, por los que nos están preguntando nuestros oyentes. ¿Las bolsas cómo están, Javier? ¿Dónde las encontramos en esta última semana? Pues Albricias, nos parece todo maravilloso, fantástico y estupendo. Fíjate, el Nasdaq lo tenemos en 0,23%, el S&P en 0,40%, el CAC en 0,93%. La alegría llegó a Francia, no se sabe muy bien por qué. Dow Jones hizo el cierre también en positivo en 0,47%. Y tenemos hasta el dólar subiendo, el Dixie, esa cesta de 5 divisas con respecto al dólar, en 0,27. Sube absolutamente todo. Sí. DAX 0,12 arriba, Hansen 0,68, el IBEX 0,89, el FTSE londinense 0,08. Lo que te digo, todo alegrías y todo nos parece maravilloso. En principio, yo creo que no están dándose cuenta de la profundidad que este acuerdo va a suponer para la economía global, porque en definitiva es un flujo de capitales que va en sentido contrario. Es decir, desde Estados Unidos tienen que hacer un consumo, o se ha hecho tradicionalmente un consumo hacia la Unión Europea, hacia China, etc. Ahora queremos revertir eso y queremos revertirlo de manera totalmente salvaje y con amenazas y con si no hace usted esto, yo le hago lo otro, así que le chantajeo todo lo que pueda. Porque al final lo que está haciendo Trump es un órdago, un chantaje a todo el mundo, y el que paga el peaje, pues mira qué bien. Y como digo siempre, es importante. Estados Unidos es un gran jugador y es la primera potencia mundial por economía y por crecimiento. Sí, estamos de acuerdo, pero no es el único. Oiga, que podemos hacer muchas cosas. Y que además Trump no va a durar toda la vida. Estará este mandato, y si le dejan hacer lo que quiere, pues probablemente estará otro, a pesar de la edad, que ya va teniendo una edad. Pero no va a estar siempre. Entonces, sean un poquito inteligentes, aprendan de China, aprendan de los jugadores de largo plazo. Mientras tanto, las bolsas, pues seguimos con alegría y alboroto. Menos liquidez, periodo estival, no pasa nada, metemos dinero porque todo sube. Como hay menos jugadores, con poquito más que se meta de lo habitual, pues lógicamente las bolsas suben muchísimo. Venga, 91-533-1851. 91-533-1851. WhatsApp 609-224-716. 609-224-716.
y el mencionado canal de YouTube, nuestro canal de YouTube Intereconomía, ahí para que nos dejen su consulta. Mira, hay muy madrugador Israel, nos preguntaba ya antes de las 8 por Space Mobile. Si le podrías dar una opinión a corto plazo. El ticker es AST Space Mobile. Sí, en pantalla lo tenemos. Y bueno, una subida absolutamente tremenda desde el 30 de mayo de este año. Se nos ha ido nada más y nada menos que un 168%. Siento decirle que vamos tarde. El 9 de julio del 25 tuvo esa corrección técnica que necesitaba tener después de una subida fortísima que nos encontramos que había hecho pues hasta un 139%, cayó hasta quedar en un 88% y desde ahí ha vuelto a subir nada más y nada menos que un 43%. Técnicamente vamos tarde, la figura de recogida ya está hecha y hay una condensación de precios en este momento que podría seguir subiendo si esta subida tiene unos fundamentales serios. Es decir, si no es porque hay rumorología sobre el título que parece que va a hacer un acuerdo, que va a crear algo, pero no hay nada confirmado y mientras tanto las bolsas suben porque invierten, sino que por el contrario sí que tiene unos fundamentales serios y sí que se ha firmado algo para que la compañía crezca. Si no es el caso, técnicamente vamos muy tarde. Si por el contrario hay unos fundamentales que yo no conozco de esta compañía que sustentan esta subida y 5 más, pues entonces será interesante buscar una zona aproximadamente en torno a los 51-57 para pensárselo. Pero lo cierto es que el aspecto técnico lo dices. Venga, Jesús, al teléfono, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Mire, estaba pensando en hacer un corto en estos momentos para un pimpana. ¿Cómo lo ve usted en estos niveles ponerme corto con un ETF en el IBEX? Pues por favor, corto. O si lo ve o no lo ve. O en Telefónica, entrar en Telefónica largo. ¿Cómo ve una de las dos opciones? Vale. Muchas gracias. O largo, el teléfono. O largo en Telefónica o corto en el IBEX. Le dejamos al teléfono. Venga, gracias, Jesús. Pues hombre, así porque lo tenemos en máximos y tiene poco sentido que esté en máximos, es un poco jugar a la lotería. Es decir, tenemos que esperar a ver una reacción en el mercado. De momento, esto es tirar una moneda al aire, cerrar los ojos y esperar a ver en qué cae. Si ponemos un corto en este momento que está en máximos para muy corto plazo, pensando en que vaya a cerrar el gap que tiene ahora mismo el IBEX, y vamos a buscar ese 1% aproximadamente, una cosa así, tendría sentido. Si lo que queremos es anticiparnos al movimiento de caída que vamos a encontrar en las bolsas, entre otras cosas, por este acuerdo tan maravilloso que se acaba de firmar, entre muchas comillas lo de maravilloso, pues lógicamente tenemos que esperar una señal. Ahora mismo colocarnos en corto, simplemente porque prevemos que va a haber un movimiento a la baja, tiene poco sentido, porque el timing es muy importante en los mercados y probablemente si se colocara en corto porque va a haber una caída tendría razón, pero a lo mejor se come por el camino una subida del 10% o del 15% o del 12%. Y dependiendo de cuánto se haya apalancado, pues a lo mejor no puede aguantar esa subida. Entonces, es interesante reaccionar a lo que sucede en el mercado y no simplemente a la parte fundamental. La parte fundamental, la parte de información, de noticias, aquello que nos hace entender cómo se mueve la economía es crucial para saber qué es lo que va a pasar. Pero el análisis técnico nos dice el timing, el momento, cuándo lo que está sucediendo por detrás o por delante, o como sea, esos datos fundamentales, cuándo van a empezar a influir en el mercado. Esto nos lo dice el análisis técnico. Ahora mismo estamos en máximos. En máximos lo único que se puede hacer es mirar desde la barrera si no queremos quedarnos colgados porque no sabemos, no tenemos referencia para ver qué es lo que está pasando. Mensaje de audio. Hola, a ver si el analista me puede analizar Walter Kluwer y Amper y a ver si me podría decir algo sobre la cotización de Soltec. A ver cuándo volverá a cotizar. Vale, de Soltec estuve mirando yo algo, pero creo que no hay ninguna referencia. Te digo, ¿vale? Pero vete mirando Walter Kluwer y Amper. Walter Kluwer, si no lo encuentro, voy a ver si lo encuentro. Espera un segundo, si quieres te ayudo. Sí, si tienes el ticket por ahí te lo agradezco. Mira,
Walter Kluwer, W, K de kilo, L. Wolters Kluvers. Correcto. Vale, aquí está. Wolters Kluvers, perfecto. Pues en pantalla tenemos justamente zona de doble suelo en los 133,80. Después de una tendencia alcista de larguísimo recorrido, un movimiento muy potente, pues la verdad es que si no ha habido una parte fundamental, no hay noticias sobre esta empresa que determinen un deterioro importante, puesto que desde máximos ha caído nada más y nada menos que un 26%, que no es poco, pero que con una subida tan grande como la que lleva, fijaos, desde 2014 podemos ver una subida nada menos que de un 878%, y que su momento de precio máximo en 181,30 lo ha tenido el 19 de febrero del 25. Si no ha pasado algo irremediablemente nefasto para esta compañía, la zona técnica de doble suelo es muy interesante. Nos deja un stop muy cerquita, estaríamos hablando del stop en torno a los 119 aproximadamente para salvar esos dos escollos, y esto supondría aproximadamente desde la zona actual un 11%, con la posibilidad de alcanzar un 34%. Se cumple muy bien esa fórmula del 1 a 3, 1 de riesgo por 3 de beneficio, que tenemos que utilizar cuando trabajamos con títulos a medio y largo plazo. Vale, eso en cuanto a Walter Kluwer, ¿no? Faltaba Amper. Sí. ¿Faltaba? Amper, ¿no? Amper. Vamos a por Amper. Amper. Bueno, pues Amper lo tenemos en una zona complicada. Parece que quiere romper la parte de confluencia de precios en esos 0,1298 para ir al 0,14, para hacer un máximo de 0,16. A mí las penny stocks, esas acciones que son tan baratas, la verdad es que me gustan poco, porque en definitiva meten un riesgo a la cartera excesivo, a mi juicio, y que realmente, pues bueno, hay muchas cosas más sólidas, ¿no? Cuando un título cotiza a 12, 10, 15 céntimos, pues lo que nos encontramos básicamente es que con una variación de 5 céntimos está haciendo un 50% de subida o de bajada. Y eso es una barbaridad. Dependiendo de cómo coloquemos nuestra cartera y de la cantidad de capital que dispongamos en ese título, pues puede ser excesivo, ¿no? Esa volatilidad. Ahora bien, si lo que queremos es trabajar en el muy corto plazo y hacer un trading intradiario duro y demás, bueno, pues esperemos entonces a que rompa los 0,1660 y a partir de ahí, pues con el fusil y la mirilla apuntando a este título. Pero en principio yo no soy muy partidario. Ahora enseguida voy con más audios. Pregunta Gustavo cómo es entrar en 3M, el ticker es MMM, y en United Health, UNH, ambas del mercado americano. 3M, MMM y UNH, United Health. Pues me gusta mucho más 3M de lejos. Y además tiene una historia de recuperación importante. Ya sabemos que durante la pandemia hizo su auténtico agosto, le fue francamente bien, hizo muchísimo dinero, y después, lógicamente, tenía que tener un periodo refractario en el que volviera a zonas previas. Esas zonas previas estamos hablando de unos 72,93. Desde ahí nos hemos ido a subir nada más y nada menos que un 124% hasta, lo diré exactamente, 164,06. Cotiza en 151,27. Bueno, estamos cerquita de esos máximos relativos y sobre todo estamos con buen tono. 3M me gusta. Por otra parte, United Health, sí, caída tremenda, ruptura de soportes, está viendo los infiernos este título. Entonces, es verdad que está muy barato, pero normalmente las cosas que están muy baratas cuando han estado caras tienen un motivo. Cuando vemos una caída tan fuerte, en este caso estamos hablando de un movimiento, pues lo vamos a medir, pero fijaos, estamos hablando del 59, 58, 90, 59% de caída. Esto nunca pasa porque sí. Cuando un título cae tantísimo, tiene un motivo para haber caído. No solamente es un ajuste técnico, no es una zona de soportes que haya roto y que por tanto el precio dilata la baja porque hay un movimiento especulatorio al respecto. No.
Cuando hay un movimiento así, hay unos fundamentales debajo que son muy complicados. Por tanto, quizá no es buen momento. Vale, vete mirando el gráfico del Ethereum, que nos pregunta un oyente, nos pregunta Javier, en lo que vamos escuchando este mensaje de audio. Venga. Buenos días. Le quería preguntar al analista por Acciona, qué tal lo ve de cara a resultados, y una entrada en IAG ahora mismo, ¿qué tal la ve? Venga, muchísimas gracias y buen día. Acciona e IAG, ya la tengo la del Ethereum. Vale. Ahí tenemos las tres. Vale, pues tenemos Acciona, antes de nada, subida muy potente, ruptura de una zona importantísima, los 131,20, y desde esa ruptura nos ha subido un 33,16%. Vamos tarde, teníamos que habernos subido en esta zona de los 133, 134, si queríamos ver la consolidación, hasta esos 174,40 que cotiza en este momento. Vamos tarde, nos queda poco recorrido para los máximos relativos, en torno a un 8% para esos máximos relativos y en torno a un 20% hasta máximos absolutos. ¿Cuál es el problema? Pues que necesitamos irnos nada más y nada menos que a un 25% de stop, un poquito más, incluso un 26 aproximadamente. La relación 1 a 3 no se nos cumple, sino que va al revés, se nos complica bastante. Así es que Acciona complicado. IAG, bueno, subida, estamos en una época absolutamente dorada para el turismo, para aquellos que se dedican al turismo, no tanto para los turistas. No sé dónde habrás estado de vacaciones, Rubén, pero si te has ido a un hotel, un resort o una amenity potente, pues te habrás dado cuenta que te ha costado muchísimo más que hace 2 años, en torno a un 63% más que en 2023. En tan solo 2 años, en Europa, el turismo ha subido una barbaridad. Por tanto, ahora mismo IAG está funcionando muy bien, porque el turismo funciona muy bien, porque los transportes funcionan muy bien y porque se está moviendo estupendamente. De aquí tenemos que leer, además, la relación que tienen las compañías como IAG con todo lo que tiene que ver con el crudo, que por supuesto está recortando mucho de aquello que pensaban algunos analistas que llegaría a 100, 110, 120 dólares el barril. Bueno, pues se calmaron las aguas con ese cierre, microcierre del estrecho de Hormuz, nunca mejor dicho, y volvemos a zonas donde le corresponde estar al crudo, entre 60 y 70 dólares el crudo, incluso algo menos le correspondería, y todavía aguanta un poco las aguas que vienen detrás. Pero bueno, en principio está bien. Para entrar en IAG, bueno, necesitamos un apoyo. Ese apoyo debería estar en los 8,95. Vale. El Ethereum, que preguntaba, ¿8 qué nivel me has dicho? 8,95 para IAG. Vale. Ahora voy enseguida con otro audio. El Ethereum, que lo dejamos pendiente. Preguntaba este oyente que si alcanzará los 4.700 a los que llegó en noviembre del 21. Pues 4.868 es su máximo justamente en noviembre, próximo a esos 4.700 que apuntaba el oyente, y tenemos un triple techo que vamos a ver en 4.113. ¿Lo romperá en esta ocasión? Pues no tengo ni idea, pero como no tenemos que ser adivinos, sino reactivos a lo que hace el precio, vamos a ver si lo rompe. ¿Que lo rompe? Tomamos posiciones, o tomamos, mejor dicho, decisiones para ver qué es lo que hace, porque su máximo estaría a un 18%. Pero ojo, porque si entramos ahí, nuestro stop estaría en torno a un 32%. Se cumple la regla hacia atrás. Yo puedo ganar casi un 20%, pero tengo que arriesgar un 30%. En un tipo de activo como el Ethereum, dentro del mercado de las criptomonedas, ¿me interesa imprimir ese riesgo? Si me interesa imprimir ese riesgo a mi cartera, bien, pero hay que darse cuenta de que la relación es opuesta, no es buena, y que por tanto debemos buscar otro tipo de activos donde la relación de riesgo-beneficio sea más proclive a nuestros intereses. Venga, 2 rápidas. Bolsa española, enseguida voy con el audio, así que nos tiene que dar tiempo. Airbus, con un 25% de beneficios. No es bolsa española, me meto yo la pata. Si es hora de salir o si se puede seguir. Y esta sí es bolsa española, que como ves, Inditex para entrar ahora.
Airbus cerquita de máximo, si es momento para salir, sí, es muy buen momento para salir, la tenemos en una situación muy buena. ¿Puede subir más? Pues probablemente, pero el último duro que se lo lleve otro. La dilatación ha sido espectacular, se ha marcado pues nada más y nada menos, vamos a decirlo con seguridad, un 46%, ahora mismo se queda en un 42%, pero yo creo que desde abril del 25 ese 46% es más que suficiente para haber salido ya, si es que todavía no ha salido, así es que muy bien, muy buen momento para salir. Y me habías dicho... Inditex para entrar. Inditex para entrar. Inditex para entrar. Bueno, a ver si me deja. Ahora. Inditex para entrar. Buena zona. Apoyo concretamente en esos, en esa doble suelo de los 42.02 aproximadamente, 42.20, perdón. Rebotando, buena zona, stop muy cerquita, lo tendríamos muy próximo en esos 41,24 y desde el precio actual tendríamos la capacidad de subir un 28%, un poquito más si fuéramos hasta máximos históricos, un 29,16 y sin embargo por debajo se nos quedaría en un 5% pelón. Así es que muy interesante. Inditex, una compañía que además nos muestra que tiene volatilidad, que tiene movimiento, pero que capea muy bien las crisis, que es capaz de salir adelante cuando las cosas se le complican y que desde luego tiene una capitalización y un prestigio fantástico. Así es que muy buen momento para Inditex. Venga, escuchamos mensaje de audio, que creo que hay otro, el último que nos dé tiempo, y me cuentas algún valor activo que estés siguiendo. Venga, que tengo 1 minuto y medio. Venga, vale. Hola, buenos días. Andrés desde Úbeda. Quería preguntarle al analista qué opina sobre Amper, Rocket Lab y Big Bear. Un saludo. Pues Amper ya la teníamos. Rocket. La hemos dicho. Rocket Lab. Espera, que te busco el ticket. Rocket Lab. Un segundo, que nos va a dar guerra esta. RKLB, y la última no me he quedado con ella. Ahí está, Rocket Lab. Bueno, Rocket Lab, su nombre lo dice. Y Big Bear, venga. Dime. Y Big Bear, que el ticker es BBAI. Pero vamos muy mal de tiempo, así que...